Bueno, creo, queridos hermanos, que nosotros estamos de acuerdo en que algunas ocasiones, cuando leemos las noticias en el periódico, las vemos por televisión, en fin, es muy común que salga esta expresión, el top 10. El top 10. Quiere decir que es una clasificación del 1 al 10 de las personas que de pronto resaltan en la sociedad por su fortuna, tienen mucho dinero, tienen grandes capitales, son multimillonarios. Entonces sale el listado del top 10 de los hombres más ricos. O también ha salido el top 10 de las personas que más tienen poder, influencia en la sociedad. Ya es como el poder político, que pueden influir, la opinión de una persona de esas vale mucho por sus contactos, por la posición que tiene. También suele salir el top 10 de las personas mejor vestidas en el mundo, la elegancia, la moda, en fin. El top 10 de las personas que son más afamadas, el top 10 de las personas artistas del cine, en fin, los hombres más apuestos, etc. Bien. Y nosotros, pues, hemos oído eso, no nos coge de sorpresa. Ustedes dirán, bueno, padre, ¿y eso qué tiene que ver con el evangelio que acabamos de escuchar? Tiene que ver. Se trata, como nos dimos cuenta, de la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, que también estaba en embarazo, llevaba 6 meses de embarazo. Isabel, cuando vio que María llegó a la casa, en la puerta entró, se llenó de alegría, se llenó del Espíritu Santo. Bienaventurada tú que has creído, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bueno, eso fue pues un gozaderal, como decimos comúnmente, un diálogo entre Isabel y María, que está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Bien. Casi nunca, queridos hermanos, la historia nos narra los acontecimientos simples y sencillos de la gente humilde. Eso no sale en televisión. Si sale es como una noticia, como decimos nosotros, la prensa amarilla, mucho amarillismo para llamar la atención. El cubo se vende en cantidad, porque ahí es donde salen pues, los desastres en los barrios pobres, en fin, todo lo que sucede en las clases bajas. Bien. En cambio, el evangelista Lucas no se ha dejado arrastrar por la tendencia a resaltar las obras de los grandes y poderosos de la tierra. Porque la historia universal siempre ha sido contada desde el punto de vista de los poderosos, de los militares poderosos, los que han ganado batallas, los que han conquistado pueblos, los que han extendido hegemonías, los que han estado sobre imperios. Eso, la historia se cuenta desde ese punto de vista, no desde abajo, no desde los humildes, eso no. Bien. Dios ha querido mostrar los detalles simples de una realidad que aparentemente no tiene ningún puesto en el desarrollo histórico. Esa es la historia de Dios. Dios, ¿de qué se valió para realizar la obra de la salvación? De la gente humilde, pobre, sencilla, de los que no contaban, de los que nadie daba un peso por ellos. ¿Quién era María Santísima en esa época? Nada, ni se conocía. En el Antiguo Testamento no aparece María Santísima. San José, su esposo. Jesús, un campesino de las montañas de Galilea sin poder, sin fama. Nadie en este mundo. Pero así es como Dios escribe la historia.
Si nosotros vamos a escribir la historia del barrio Manrique, entonces vamos a ver quién fue el fundador, a quién se le ocurrió la idea, quiénes fueron los que más aportaron y todo, los grandes, ¿sí? Pero no de abajo de la gente sencilla. No se nos ocurre porque eso no vende, eso no da vitrina, eso no atrae. Bien. Pero Dios, como dice San Pablo, Dios escogió la basura del mundo, lo débil del mundo, para confundir a los que se creen fuertes. Dios escogió a los que no cuentan en la sociedad para confundir a los que sí cuentan. Ese es el camino de Dios, porque el mismo Dios dijo, sus caminos desde nosotros no son mis caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Somos muy distintos. Dios se fija es en la pobreza y en la sencillez. Bien. Dice, aquí el protagonismo en el Evangelio que acabamos de proclamar es de 2 mujeres y 2 niños. Las 2 mujeres, Isabel y María. Y los 2 niños que estaban en el vientre, uno en el vientre de Isabel, que fue Juan Bautista, y el que estaba en el vientre de María, Jesús de Nazaret. Ahí empezó Dios a tejer la historia de la salvación. 2 mujeres campesinas también que, como digo, no contaban. Dios pudo haber enviado a su hijo nacido de un príncipe, de un faraón, de un emperador, del César, del rey Herodes, del procurador Poncio Pilato. Nada, lo humilde. Por eso cuando el ángel le anunció a María que iba a ser la mamá de Dios, de su hijo Jesús, se asustó. Bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Quién soy yo? ¿Sí? No, usted fue la escogida, usted. Pudo haber dicho María, no, pero es que hay mujeres más preparadas, de mejor familia, con más dinero. Ella, una de esas, no, usted. Bien. Diga sí o no, acepta esta propuesta de ser la madre del Hijo de Dios. Y los niños, Juan Bautista y Jesús, porque en tiempo de Jesús, tanto las mujeres como los niños eran muy discriminados, mucho, más que ahora. La mujer, era mal visto que una mujer saliera a la calle y conversara con un hombre. Cuando los niños se quisieron acercar a Jesús para que los bendijera, los discípulos ahí mismos los echaron, no, váyanse de aquí, ¿no? Jesús les dijo, no, déjenlos que vengan a los niños. Y los recibía con amor y los bendecía, porque el método de Jesús era ese. El evangelista Lucas nos da una enseñanza sobre la manera como Dios actúa en la historia humana y a través de qué clase de personas actúa. Cuando Jesús empezó su vida pública no se rodeó de gente culta, ya había los maestros de la ley que sabían mucho de escritura, los fariseos se conocían todas las leyes del Antiguo Testamento, a ninguno de ellos llamó. ¿A quién llamó? Pescadores, agricultores, ¿sí? Sin poder también como Jesús, analfabetas, tercos para entender, que sacaban de paciencia al Señor porque no podía el Señor convencerlos, que solamente pensaban en grandezas humanas. A eso lo llamó el Señor y sigue llamando todavía a esa clase de gente. El evangelista Lucas constata cómo mientras los grandes y poderosos se esfuerzan por conducir la historia bajo criterios de poder, de tener, de dominar, dejando de lado una estela de empobrecidos, de marginados y de excluidos, Dios va realizando su acción en el mundo, precisamente a través de estas, entre comillas, sobras, entre comillas, desechos, que deja una sociedad estructuralmente injusta, como la judía en tiempo de Jesús y como la nuestra en la actualidad. Porque también la sociedad en que nosotros vivimos es una fábrica de hacer pobres.
¿sí? Y gente que no tiene para vivir, se acuestan con hambre y no tienen trabajo, y las desigualdades sociales son enormes, pero Dios puso su mirada en los pocos, en los que no valen. Por eso María, en el cántico de El Magnificat, que está en la Sagrada Escritura, nos invita a una auténtica liberación de esas estructuras injustas y perversas que mantienen al pueblo sumido en la discriminación, el hambre y también en el abandono. Lucas pone en labios de María, fíjense, esta expresión de María. María dijo: el Señor dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Padre, eso parece como de un comunista, son palabras como socialistas, no, palabras de María, inspirada por el Espíritu. Repitamos: el Señor dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Que está en el Evangelio de San Lucas. Esto es lo que dijo María y es lo que todo creyente de corazón sencillo no solamente debe proclamar con sus labios, sino realizarlo también a través de su esfuerzo, de sus buenas obras y su lucha de cada día. Es, en fin, una invitación a no continuar tragándose el cuento de que una sociedad tan injusta como la de María y como la nuestra sea el reflejo de algún designio de Dios. No es voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, no, es que así lo quiso Dios. Eso es voluntad de Dios, de que unos manden y tengan poder e influencia y otros tengan hambre. No, no es voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos uno, hermanos, una sola familia. Y los bienes de la creación son para todos. Que algunos los acaparen y los concentren, no es el plan de Dios, porque Dios es dueño de la creación y la dejó para todos. Y hay que repartirla empezando por los más necesitados. Es muy distinta a la imagen de Dios que tiene María, es muy distinta a la imagen de Dios que manejan los poderosos y los opresores. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, como vamos a celebrar pues el nacimiento de Jesús, Jesús es el Mesías, el Salvador, vino a darnos conciencia, su comportamiento, sus actitudes fueron para misericordia, principalmente para los pecadores, los alejados, los excluidos. Y eso lo dijo él muy claramente en el Evangelio, y ahí está. Y nosotros, como discípulos de Jesús, debemos seguir por esa misma senda.